Jordi Bosch, convertido en un peculiar rey Arturo, canta y baila en Spamalot, el musical de Monty Python basado en su película Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Es la primera vez que este espectáculo se traduce y representa en un país no anglosajón. Los responsables de esta versión son los componentes del tricicle, que dirigen el musical un poco a su manera. L'espectacle respecte al de Londres o al de Broadway està molt més enriquit, perquè no hem fet res més que, a part de muntar el que ens ha vingut, és enriquir-lo amb gags tricicle que es poden reconèixer al minut 3 de començar el musical. En Spamalot también se pueden ver los mejores gags de Monty Python, entre los que no falta la banda sonora de la vida de Brian al estilo artúrico. Spamalot tiene un presupuesto de más de 2,5 millones de euros, lo que lo convierte en el musical catalán más caro, y se estrena en un momento en que convivirán 4 musicales en el paral·lel. Si tots són bons, tots aniran bé. El problema és si n'hi ha algun que falla, que la gent que vagi a veure aquest musical no voldrà tornar a veure un musical perquè no li ha agradat, no? Aquest és el problema. Si tots funcionen, per tots n'hi ha bé. Puc explicar-vos una confidència? En vistes de que el musical està triomfant tant... Sí, bueno, s'està dormint perquè... Nosaltres en Garrick... Cantem. Sí, és veritat, farem un musical. Anem. Mientras el tricicle no estrena su nuevo espectáculo de hace un mes, el grupo está volcado en Spamalot, que cuenta con 20 actores y bailarines que interpretan 80 personajes y 13 músicos en directo. El musical se estrena esta noche en el Teatro Victoria.